Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 17. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. En esta noche quiero hablar a ustedes sobre uno de los temas y una de las doctrinas más importantes de la Biblia: el temor de Dios. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios es uno de los principales mandamientos de Dios a nuestra vida, porque hay 3 tipos de temores en la Biblia. 2 son negativos y 1 es positivo. El único temor positivo que existe es el temor de Dios. Y los otros 2 temores negativos son el temor al hombre y el temor al diablo. Un cristiano no puede tener miedo de ningún ser humano. Un cristiano no puede tener miedo ni temor de Satanás ni de los demonios. Un cristiano tiene que tener temor de Dios. ¿Qué significa, pues, temer a Dios? ¿Qué diferencia existe entre tenerle miedo a Dios y entre el temor a Dios? Porque son 2 cosas diametralmente opuestas. Cuando nosotros tenemos miedo de Dios, el miedo de Dios nos aleja de Dios. Pero cuando tenemos temor de Dios, nosotros nos acercamos a Dios. Para que podamos nosotros entender en esta tarde, en primer lugar, el temor de Dios, quiero relacionarlo con una historia. Hace algún tiempo una familia salió de su casa y le dijo a sus pequeños hijos: vamos mamá y yo a salir de compras en la noche y vamos a ir a cenar, y cuando regresemos queremos encontrar que todos se portaron bien. Los papás estaban casi saliendo ya en la puerta, subiéndose al vehículo, cuando los niños comenzaron a sacar los cojines, a corretearse con los cojines, a brincar sobre las camas, etcétera, etcétera, porque supieron que nadie los estaba observando. Al otro día, los papás supieron del relajo que los niños habían hecho y les dijeron lo siguiente: vamos a poner, niños, cámaras de video en la sala, cámaras de video en los baños, cámaras de video en la cocina y cámaras de video en los cuartos. Y cuando mamá y yo regresemos, vamos a observar el video, cómo se portaron. ¿Cómo creen ustedes que los niños, al sentirse observados, se portaron? Como angelitos. ¿Qué hizo la diferencia entre el día anterior y cuando instalaron las cámaras de video? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? El saber que estaban siendo observados. Bueno, el temor de Dios es exactamente lo mismo. El temor de Dios es, a los que les interese apuntarlo, la conciencia continua de que Dios nos observa. La conciencia continua de que Dios nos ve las 24 horas del día. Pero no solamente que Dios nos ve, sino que Dios conoce también todas las intenciones, los motivos y los pensamientos de nuestro corazón. Déjenme leerles algunos pasajes que nos hablan acerca de la realidad que Dios nos ve las 24 horas del día. Dice el Génesis 16:13, tú eres Dios que ve.
Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Proverbios capítulo 15. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5. Porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y él considera todas sus veredas. Y en Jeremías 16 dice el profeta: mis ojos están sobre todos tus caminos, y tu maldad no se esconde de mis ojos. Vemos pues que una de las revelaciones más maravillosas de la Biblia es que Dios nos está continuamente observando. Ahora, por el hecho de que Dios nos está continuamente observando y que no hay nada en tu vida ni en mi vida que le sea escondido a Dios, veamos a continuación la promesa de Dios de que lo que tú has hecho y lo que yo he hecho a escondidas, Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Dice Lucas 8, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. 1 Timoteo 5, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. A otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios nos dice en esta noche: yo conozco tus pecados escondidos, yo conozco las revistas de Playboy que tienes debajo del colchón de tu cama, lo que tienes escondido en tu cajuela, los pensamientos que tienes de otra mujer que no es tu esposa, los pensamientos que tienes de otro hombre que no es tu esposo, la razón por la cual me sirves. Dice Dios: yo conozco tu vida totalmente. Ahora quiero decirte algo. Te doy la oportunidad de que te arrepientas. Te doy la oportunidad de que tú cambies tu manera de vivir y que reconozcas que los pecados que tienes ahorita van a salir a la luz tarde o temprano. Y te doy la oportunidad que te arrepientas, porque si no te arrepientes, yo me encargo de que tu vida escondida algún día sacara el esqueleto de tu closet. Entonces, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero Dios no puede dejar que ningún hijo, ninguna hija de Él viva una vida doble. Que vivas una vida escondida. Que tengas una vida delante de tus amigos de tu trabajo y otra cara en la iglesia. Otra cara en la escuela, otra cara en las reuniones públicas. Tenemos que ser como somos las 24 horas del día ante toda la gente. ¿De qué manera la realidad de que estas verdades están siendo expuestas en este momento en tu corazón debería cambiar tu vida diaria? Al saber que Dios te observa y que Dios va a sacar a la luz lo que tú tienes escondido, ¿qué pensamientos deberías de comenzar ya a cambiar? ¿Qué palabras deberías de dejar de hablar? ¿Qué actos o qué obras deberías de comenzar a dejar de hacer? ¿Qué actitudes debes comenzar de corregir? ¿Qué motivos o qué pensamientos debemos de purificar a través de la confesión de nuestro pecado? ¿Qué revistas o qué películas o qué programas de televisión deberías ya dejar de ver? ¿Por qué es tan importante, en tercer lugar, el temor de Dios? En primer lugar, el temor de Dios es importante porque no existe el temor de Dios en el mundo en que vivimos. La actitud de los gobiernos, la actitud de los medios de comunicación, de los artistas, de los hombres de negocios, de los deportistas, de los cantantes, de los maestros, de los educadores, demuestran que en sus vidas no tienen el temor de Dios. Porque si tuvieran el temor de Dios,
no harían lo que hacen todos los días. En el libro de Romanos, capítulo 3, Dios nos ofrece una radiografía del ser humano. Muchas personas llegan al doctor sintiéndose muy sanos y de repente el doctor toma unos rayos X de tus pulmones y te los presenta y te dice: usted tiene cáncer del pulmón. Doctor, pero yo me siento increíblemente bien. Mire, yo no sé cómo se sienta usted, pero los rayos X no mienten. Usted tiene cáncer. De la misma manera, Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, nos presenta nuestra radiografía. Y muchos chocan contra esta revelación divina, diciendo: es que yo no soy así. Y Dios te dice: esta es realmente tu vida interior sin mi Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Dios acerca del ser humano. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Escucha la última frase: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la razón por la cual el mundo está como está. Esta es la razón por la cual hay tantos abortos. Hace 4 días acabo de regresar de España, y España tiene el índice más alto de consumo de cocaína de Europa, el índice más alto de abortos de Europa, el índice más alto de maltrato a la mujer y del machismo en Europa, el índice más alto y más bajo, de cristianos. Hay más cristianos en Egipto que son musulmanes que en España. ¿Y de qué nos habla esto, verdad? De que no hay temor de Dios. Una de las noches nos salieron unos hermanos allá a pasearme por las calles de Barcelona, y todos los parques públicos estaban llenos de muchachos y de muchachas, santos de Dios, de 12 a 16 años de edad. Las muchachas, el 95% con el ombligo de fuera, con pantalones que parece que se los metieron con carnero, con grasa de carnero. Los muchachos, ¿verdad?, arriba de ellas, besuqueándose. No veías entre ellos amor, era una pasión, era lujuria, eran relaciones, ¿verdad?, que solamente las pueden tener los mismos animales. Una pérdida y una insensibilidad de la conciencia como en pocas naciones he podido contemplar. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. La Biblia nos muestra claramente que aún dentro de las mismas filas del cristianismo, las normas de moralidad están siendo relajadas, están siendo derrumbadas, y hay muy pocas advertencias acerca del temor de Dios a las ovejas. Nuestro concepto de Dios ha sido alterado generalmente por una enseñanza falsa acerca de un evangelio light, de una presentación de las demandas de Dios tan ligeras que ya vivimos un cristianismo a la marucha, un cristianismo instantáneo. Uno de los factores que han contribuido a esta tragedia dentro de las mismas iglesias es que ya no se predica el temor de Dios, ya no se predica acerca de la ira venidera, acerca de los juicios de Dios y acerca del infierno. Ahora los cristianos quieren llegar a las iglesias y ser tratados en un auditorio lindo, y qué bueno que hay auditorios lindos, pero si no hay un aire acondicionado y una buena silla y no te tratan bien, ya no regresas y vas a una iglesia donde te hablen del amor, dulcecito y de mielecita, porque no te gustan que te digan lo que Dios demanda de tu vida, que tienes que tener el temor de Dios en tu corazón. Vemos nosotros algunas bendiciones cuando las personas comienzan a temer a Dios. Dicen en Proverbios 1:7, la primera bendición cuando tememos a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa la sabiduría? Bueno, cuando nosotros pensamos acerca de un hombre sabio, siempre lo clasificamos y decimos Alberto Einstein, Hopkins, el sabio físico matemático de Inglaterra actualmente,
Aristóteles fue un hombre cultísimo, el que le dieron el premio Nobel de Medicina o de Literatura. Para nosotros esos son los hombres sabios. ¿Quiénes son los sabios de acuerdo al mundo? Los que tienen mucho conocimiento sobre alguna materia académica. Pero cuando venimos a la Biblia, la sabiduría es muy diferente del conocimiento. La Biblia nos dice que cuando una persona conoce la Biblia y conoce de Romanos y conoce de Noé y conoce las historias, etcétera, etcétera, es una persona que tiene conocimiento. Pero no es hasta que tú practicas el conocimiento que te comienzas a convertir en una persona sabia. ¿Qué cosa puede ser la sabiduría? Es el conocimiento aplicado, guiado por el Espíritu Santo. Una persona sabia es una persona que sabe cómo aplicar el conocimiento. Un ejemplo, maridos, Romanos 5:22, amen a sus mujeres. Yo aquí lo tengo en la cabeza, voy a mi casa, no soy caballero con ella, no tengo consideraciones con mi esposa, no la amo sacrificialmente, pero en la iglesia soy diácono, o a lo mejor hasta pastor puedo ser, pero yo no trato a mi esposa como Dios me está diciendo. Entonces yo tengo el conocimiento de que debo amar a mi esposa, pero como yo no practico el amor a mi esposa, cuando viene un problema con los hijos, no tengo la sabiduría para aconsejarlos. Cuando tengo una oveja, no tengo la sabiduría para decirle cómo debe tratar su matrimonio, o si debe divorciarse, o si no debe divorciarse, o por qué no debe divorciarse. Y cuando viene un problema con un político, o cuando la gente demanda de nosotros respuestas, los cristianos no tienen respuestas. ¿Por qué? Porque hay falta de sabiduría en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no practicamos lo que conocemos. La sabiduría es el principio del temor de Dios. O sea, para que tú comiences a ser sabio, a tener el conocimiento para poder educar a tus hijos, para ser esposo, para poder llevar bien tu negocio, para llevar un negocio se necesita sabiduría, para invertir, para administrar, qué casa debo de comprar, cuánto debo de gastar, cuánto no debemos de gastar. Para todo necesitamos sabiduría. No la tienes porque no tienes el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas muchachas se casan con cualquier pelado? ¿Por qué se casan con cualquier, como decía mi abuelita, roto quinto patiero? Simplemente porque no tenían temor de Dios. Ya antes del matrimonio comenzaron a fornicar con su novio, porque ya es normal. Antes la virginidad era una virtud maravillosa, pero ahora se ríen de las vírgenes. Ay, no me digas que no te acuestas con tu novio, y se burlan de las muchachas. ¿Por qué? Porque ahora es normal tener relaciones antes de casarse. La Biblia dice, no cometáis inmoralidad. ¿Que no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Dios nos pone normas elevadas para que entendamos que nos van a beneficiar. Y la primera bendición de tener temor de Dios es comenzar a tener sabiduría para vivir. En segundo lugar, en Proverbios capítulo 14, versículo 26, la Biblia nos enseña que cuando nosotros tenemos el temor de Dios, vamos a experimentar una fuerte confianza para vivir. Dice Proverbios 14, 26, el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Esta palabra, confianza, significa seguridad para vivir. Te levantas en la mañana y tú vas a enfrentar problemas en la escuela, problemas con los maestros, problemas con el trabajo, problemas con la esposa, problemas en la calle. Salimos a una jungla cada vez que amanece y nos está esperando el tráfico. Pero cuando tú vives bajo el temor de Dios, tú vives con confianza de que todo en ese día te va a salir bien. Tengo confianza que Dios me va a dar gracia. Tengo confianza que voy a poder hablar. Tengo confianza que estos negocios me van a salir. Hay una seguridad interna en tu vida que es lo que te da el temor de Dios. Lo contrario a esto es vivir en la vida con inseguridad. ¿Cuántas personas se levantan y tienen paranoia? Sienten que todo mundo lo persigue, que todo mundo tiene algo contra ellos, que todo mundo trata de agredirlos.
y no tienen inseguridad y estás lleno de coraje dentro de tu corazón, lleno de ira dentro de tu corazón. Traes un enojo continuo, te enojas en el tráfico, le tocas el claxon, le gritas a tu esposa, le gritas a tus hijos. No vives con confianza en la vida, no vives con tranquilidad, no vives con satisfacción, porque no tienes en tu corazón el temor de Dios. Dice Proverbios 28:1, el justo está confiado como un león, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios. En tercer lugar, dice el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. En tercer lugar, el temor de Dios nos da la bendición de poder conocer los secretos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se preguntan, si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué permite los tsunamis que se hayan llevado al 65% de los niños que murieron en el tsunami en Indonesia? ¿Por qué si Dios es bueno y misericordioso, permite los terremotos? ¿Y por qué si Dios es bueno y misericordioso, permitió que ese avión cayera y se mataran 325 pasajeros? ¿Y saben ustedes por qué tú no entiendes a Dios? Porque no tienes el temor de Dios. Cuando comienzas a tener el temor de Dios, comienzas a comprender no solamente las obras de Dios, comienzas a entender los caminos de Dios. Déjame explicarte. Todos nosotros nos tenemos que morir algún día, ¿sí o no? Dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Pero a nosotros no nos gusta morirnos amontonados. Entonces, si alguien se muere en un terremoto y les cae y se mueren 500 personas, lo consideramos una tragedia. Si se cae un avión con 50 personas, es una tragedia. Bueno, vamos a pensarlo de una forma más realista. Todas esas personas se tenían que morir algún día. ¿Cierto o no? Bueno, y qué dichosos los que se mueren en un terremoto, un avionazo. No sufrieron más que 30 segundos, 45 segundos. Los que murieron en el tsunami ahogados sufrieron 30 segundos. Dicen que cuando te ahogas, pierdes el sentido, se te llenan los pulmones de agua y en un minuto estás en la presencia de Dios o en el infierno. Pero a nosotros no nos gusta morirnos amontonados, ni todos juntos, porque cuando nos morimos juntos se le considera una tragedia. Entonces, esto es la forma en la que nosotros pensamos cuando no comprendemos a Dios. Por ejemplo, en el tsunami de Indonesia murieron el 65% de los niños. ¡Qué tragedia! El 65% de los niños. Y no nos ponemos a pensar que todos esos niños es una bendición que se hayan muerto en ese momento. Porque Jesucristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuántos de esos niños que se murieron, si no se hubieran muerto, hubieran crecido y se hubieran ido al infierno? Pero eso no lo pensamos, porque consideramos una tragedia el que se mueran amontonados o que se muera demasiado gente junta. ¿Por qué no lo entiendes? Porque no tienes el temor de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano, enséñame la predestinación? Y quiero saber si es cierto que Dios a uno los designó para que se fueran al infierno y otros al cielo. Antes de contestarte, ¿existe el temor de Dios en tu corazón? Porque ¿de qué le sirve la sabiduría al necio no teniendo entendimiento? Entonces yo te puedo explicar muchas cosas de la Biblia que tú quisieras saber, pero aunque yo te las explique, no las vas a entender, porque necesitas antes tener el temor de Dios. Viene un niño de 3 años, oiga, ¿cómo nacen los niños? Mira, niño, aunque te explicara cómo nacen los niños, no me lo vas a entender. Oiga, maestro, tengo 5 años de edad, ¿qué cosas son los logaritmos y el cálculo diferencial en matemáticas? Mira, niño, vas a tener que comprender primero aritmética, sumas, cuadrados, raíz cuadrada, después ecuaciones, logaritmos, álgebra, y después vas a enterar hasta física cuántica. Pero antes tú tienes que entender que tienes que desarrollar tu cerebro e ir aprendiendo poco a poco, y así es la palabra de Dios. Una vez me habló una viejita a la 1 de la mañana, son expertas en hablar a esa hora y despertar a los pastores. Oiga, señor pastor, quisiera preguntarle a usted acerca de los platillos voladores del libro de Ezequiel capítulo 1. Le dije, ¿de qué me está usted hablando? ¿Cuáles platillos voladores?
Pues ahí habla de platillos voladores. Le dije, mire señora, en primer lugar son las 1 de la mañana. En segundo lugar, quiero preguntarle cuánto tiempo tiene usted en Cristo. Me dice, pues hace 4 meses que me convertí. Le dije, usted está ahorita empachada. O sea, se empachó. A un niño de 3, 4 años de edad, dale una chuleta de puerco a comer. No puede porque no tiene dientes. Y así pasa con los cristianos. Hay cristianos que tienen 3, 4 años en Cristo y ya quieren entender Ezequiel y Apocalipsis. Ya quieren entender las cosas difíciles de la Biblia. Y aquí existe yogur, leche, jamoncito picado, carne, chuletas y a veces, ¿verdad? Como en esta tarde, le estoy dando un bistezote grandote tibón. Y muchos de ustedes aún no son capaces de masticar esto. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollados los sentidos entre el bien y entre el mal. Porque no existe en tu corazón el temor de Dios. Dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos les dará a conocer sus secretos. En cuarto lugar, el temor de Dios es importante, en cuarto lugar, porque nosotros, si no tenemos el temor de Dios, dice el Salmo capítulo 34, no podemos tener una vida abundante. Dice el Salmo 34, versículo del 11 al 14. Vengan, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Levante la mano. Todos quisiéramos tener salud, vivir tranquilos, mi esposa me fuera fiel, mis hijos se portaran bien, que desean muchos días para ver el bien. Todos levantaríamos la mano. Muy bien, Dios nos da el secreto, guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dios nos revela que nuestro destino está relacionado con nuestras palabras. Si tú eres una persona que a tu hijo le dices, eres un burro, nunca vas a hacer nada, eres un cabezón, te va a ir mal en la escuela, lo estás maldiciendo. Y a ti no te puede ir bien en la vida tampoco. Si tú le dices a tu esposa, eres una buena para nada, no me hace los huevos con chorizo como me los hacía mi mamá. Eres una burra, no sabes ni planchar las camisas. Todas las cosas que tú hables maldiciendo a tus hijos o a tu esposa o a cualquier persona, se te regresa. Se te regresa. Dice en Efesios 5, maridos, vivid con ellas con sabiduría, tratando a la mujer, ¿verdad? Como vaso frágil, pero no dice 1 Pedro 3:7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y dice la Biblia que ¿quién aborreció su propia carne? Sino que yo me baño en la mañana y me cuido y me peino, me pongo mis cremitas de vez en cuando, etcétera, etcétera, me lociono mi desodorante, porque nos cuidamos. Y dice la Biblia que de la forma en que nos cuidamos, cuidemos a nuestra esposa. Pero cuando no hacemos eso, comenzamos a ver que nos va mal en la vida. Porque Dios asocia lo que hablamos con nuestro destino en nuestra vida. Jesús dijo, vengo a darles vida y vida en abundante. No solamente para que duermas como oso, trabajes como burro y vivas como caballo. Porque la gente sin Cristo es exactamente como vive. Le dije una vez a una persona, un hombre de empresas, ¿usted para qué vive? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. Y es el ciclo, ¿verdad? Le dije, usted, un burro, un oso y un caballo no tienen diferencia. Usted es exactamente como los animales. Eso es todo. Usted vive nada más para trabajar y trabajar para comer y para hacer dinero. Y cuando se muera, ¿qué cosa? Nació de las tinieblas, vivió en tinieblas y va a regresar a las tinieblas. Y no, su vida nunca tuvo sentido ni propósito. Llegó a ser presidente de la República, llegó a ser empresario, llegó a ser deportista. ¿Y todo de qué? La gloria del hombre es como la hierba del campo, que amanece en la mañana y se desvanece en la tarde. ¿De qué te sirvió el dinero que ganaste, los premios, la estatua que te hagan, las condecoraciones y los premios que te dieron, si después de tu vida perdiste tu alma? Jesús lo dijo con estas palabras, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La vida, damas y caballeros, es mucho más que trabajar, que estudiar. Eso es bueno porque lo tenemos que hacer,
Pero hay un propósito más importante por el cual tú estás vivo en esta tarde y por el cual Dios te permitió venir a escuchar esta conferencia, que tú conozcas a Dios. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora veamos las consecuencias de no temer a Dios. En Romanos 3, como leímos hace un momento, del 10 al 18, se nos dice que la gente, cuando no tiene un freno, una restricción, la gente se desboca. La primera consecuencia de no tener temor a Dios es que no vas a tener ningún freno en tu vida para hacer el mal. En el Salmo 32, Dios le dijo a Israel: no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que no pueden obedecer ni pueden entender para acercarse a ti. Hace muchos años, a mí me gustaba mucho la charrería, y durante mi juventud practiqué mucho la charrería. Me encantaba andar el 5 de mayo en la batalla de Puebla, aniversario, ahí en mi caballo en los desfiles, y en Coahuila y en Monterrey, etcétera, etcétera, apialar y colear a las vacas, etcétera, etcétera. Y aprendí a darle la rienda a lo que se llama la charrería a los caballos. Y a los caballos se les pone un freno en la boca, que es un fierro con un puente, y se les mete aquí. Y cuando le jalas la rienda al caballo, ese puente se les encaja en el paladar. El caballo, al sentir el dolor en el paladar, se frena. Si el caballo le pudieras decir: oye, Pinto, párate, no habría necesidad de aplicarle dolor. Pero el caballo asocia el dolor con la obediencia. Y si no siente el dolor, no te obedece. Dios dice en el Salmo 32, no sean ustedes como los caballos o como los mulos. ¿Qué acaso, dice Dios, necesitas sufrir y necesito hacerte sufrir, o necesito mandarte a un hospital o a la cárcel, o que te suceda algo para que entiendas que yo soy Dios y que tú me debes de obedecer? ¿Que no eres un animal? ¿Que eres una persona, un agente moral, que me debes obediencia y me debes someter? Tú no eres Dios. Tú no te hiciste, ni tampoco vas a saber cuándo te vas a morir. Él es el que te hizo, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesucristo. Y Él nos manda que nos rindamos y lo obedezcamos en todas las cosas que Él nos ordena. Entonces, dice la Biblia que cuando no tenemos el temor de Dios, somos como los caballos sin freno, nos desbocamos. Me gusta esa muchacha, y me voy contra ella, como un caballo en brama, ¿verdad? Yo recuerdo que era una de las cosas que los animales tienen. Yo traía un caballo muy bien educado, pero era un caballo garañón, pero que no encontraba una yegua cuando se encontraba en brama. Porque por más educado que yo lo tuviera, por más que le aplicara el freno, se echaba para atrás y me aventaba y se iba contra la yegua. Cuando un toro anda en brama y ve una tora, a una vaca, no le importa nada. Si el alambre tiene púas y si hay una cerca, se va contra la cerca y contra todo, porque los animales son guiados por sus instintos. Los animales no tienen el razonamiento que nosotros tenemos para saber: no, yo no voy a relinchar como caballo bien alimentado contra una mujer que no es mi esposa, o con un hombre que no es mi esposo. ¿Por qué? Porque aquí me dice en mi mente que Dios me está viendo. Tengo la conciencia que tú me estás viendo y no me voy a salir con la tuya, ni con la mía, ni me voy a escapar de Dios. Él me está viendo. ¿Para qué me hago el tonto? ¿Creo o no creo que Dios me está viendo? Muchos de ustedes no harían lo que hacen en secreto si tuvieran el temor de Dios. Muchas muchachas no harían lo que hacen con sus novios si tuvieran el temor de Dios. Hace lo que haces, te besuqueas como te besuqueas, compras las revistas que ves, las películas que lees en Blockbuster y las películas pornográficas, porque no tienes temor de Dios. Si tuvieras temor de Dios y la conciencia que Dios te ve, no harías las cosas que haces. En segundo lugar, otra consecuencia de no tener temor de Dios es vivir atormentado por el temor de Satanás, de la muerte y de las circunstancias. Dice el Salmo 34, versículo 4.
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuál es la solución para despertarnos y vivir sin temores? ¿Y qué comeré? ¿Y qué viviré? Y si llego al sesentón y no tengo seguro social, ¿quién me va a pagar? Y si mi hijo se casa o se muere, ¿quién me va a sostener? Y si mi esposa me abandona o si mi esposo esto y el otro, y estamos continuamente preocupándonos por cosas que a lo mejor nunca suceden. La palabra preocuparse significa, el prefijo pre significa antes, significa ocuparme antes. Entonces, una persona que se preocupa demasiado es una persona que está ocupando antes de tiempo de algo que tal vez nunca suceda. Cristo andaba caminando un día con los discípulos y oyó que Pedro le dijo a Santiago, posiblemente trajeron tortas. Y en la noche habrá un Holiday Inn por ahí, 5 estrellas o express donde podamos hospedarnos, donde vamos a dormir con el maestro. Y mañana para desayunar, ¿qué vamos a tener? Y Cristo, conociendo los pensamientos de sus apóstoles, en Mateo 6 les dijo estas palabras: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Con qué habéis de vestir? Miren a los pajarillos del campo. ¿Nunca has visto a un pajarito en Wells Fargo con gusanitos, guardándolos ahí por si mañana no llueve y mañana no amanecen los gusanos? Los pajaritos no amontonan ni guardan como nosotros. Y vean ustedes las plantas, dijo Cristo, y las flores. La belleza y el colorido de una flor que ni un artista pudo jamás en la historia de la pintura haber imitado el color de las flores, ni de las aves ni de las guacamayas. Y si mi Padre, les dice Cristo a los apóstoles, que a los pajaritos les puso un chip, porque los pajaritos traen un chip. Vean cuando vuelan los pajaritos todos en parvada, ¿quién les dice que vayan tan juntos en formación? O que antes de volar hay un capitán que les dice, tú acá y tú acá y tú acá, y me siguen todos juntos. No, ¿verdad? ¿Quién hace que vayan todos juntitos así? ¿Quién los puso en una coordinación perfecta? ¿Quién hace que los gansos vuelen así y el de enfrente vuele 2 horas y cuando se cansa se pasa para atrás y luego sigue otro y el que va adelante va rompiendo el viento y forman siempre en una V? ¿Quién les ordenó que volaran de esa manera? Dios. Él les puso ese software, ese programa a los pajaritos, a los gansos, a toda la creación. Si Dios puede proveer de todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros, que murió por nosotros en una cruz, nos dará todo lo que le pedimos si nosotros vivimos para Él? Pero busquen mi reino y su justicia y yo les daré todo lo que ustedes necesitan. Pablo dice en Filipenses, por nada estén afanados. Escuchen, es una orden. Esto está en imperativo en el original griego. La orden del cielo es, Armando, no quiero que vivas afanado. Que andes así, y un trago de whisky, un trago de tequila, un pericazo, un bachichazo de mota. Toda la gente busca estas cosas. ¿No han visto las películas, verdad? Los vaqueros llegan, cualquier problema llegan, un trago. Porque el trago es el que los calma, o un tequilazo. Écheme un tequila centenario, compadre, para que me calme un poco. Y recurren a anestésicos porque no pueden enfrentar la vida en sus 5 sentidos. La Biblia dice, ustedes son diferentes a los paganos. No vivan afanados por nada. No debe haber nada absolutamente en mi vida que me robe la paz interior. Si no sean conocidas vuestras peticiones, con oración, ruego y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Esta es la promesa que Dios nos hace. En el momento en que mi hija no llega, ya son las 11 de la noche, y ahí está la señora para acá y como leona y para acá. Hermana, vas a hacer un surco ahí en la alfombra de tu casa. Además, vas a comenzar a enfermarte. Y además, tu preocupación y tu ansiedad no va a hacer que tu hija regrese. Y mi esposo no regresa. Cálmese, tranquilina, quina, pupolina.
¿Es usted creyente en Dios? Sí. Entonces, ¿qué dice Filipenses 4:6? Memorízalo. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración. Híncate. Híncate en cuanto venga el afán, la preocupación, algo que esté tratando de robar tu paz interior. No comiences, ¿y qué hago? Y las uñas, y esto, y nada. Híncate, dice el Señor, eres mi hijo y mi hija, quiero ver que me crees. Híncate, sean conocidas en ruego y oración y súplica. Y cuando Dios ve que caes de rodillas, Padre Santo, yo no puedo tener control de mi hija, ni control de mi esposo, ni control de mi novio, ni de mi novia. Yo quiero descansar en ti, Señor. Tú eres el Dios que me dice, yo soy pastor, nada te faltará. Hazme descansar en este momento en lugares delicados. Pasto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Señor. Aquí estoy delante de ti. Y en ese momento, cuando Dios te ve, que caes de rodillas y crees en Él y lo comienzas a alabar, y está la cascada cayendo a tu alrededor, la paz de Dios guardará tus pensamientos y tu corazón. Y vendrá una seguridad interior en tu vida que te dará la fuerza para seguir viviendo. Dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Nosotros no podemos enfrentar la vida sin tener paz ni gozo para vivir. ¿Me escucharon? Imagínate una persona afanada. Señor, Señor, Señor. El Espíritu Santo se va a asomar y te va a decir, cállese. Primero póngase tranquila. Primero cálmate y comienza a relajarte, porque mientras estemos en estado de ansiedad, no tenemos la capacidad de discernir la voz del Espíritu Santo. No puedo estar así ansioso y preocupado y creer que Dios me va a dirigir. Voy a tener primero que calmarme, que caer de rodillas, alabarlo 10, 15, 20 minutos, y cuando mi alma esté tranquila, Dios comenzará a mostrarme qué debo de hacer. Nunca, nunca antes. Y esta es una consecuencia de no temer a Dios. Y en último lugar, en el libro de Hebreos capítulo 4, vemos la penúltima consecuencia de no tener el temor de Dios. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús le gritó y expulsó a las multitudes? Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cansados. Casi todos nosotros, antes de venir a Jesús, estábamos hartos, cansados del matrimonio, si fue un infierno tu matrimonio, cansados del trabajo, cansados que no tiene sentido, desilusionados. La iglesia es un hospital con puros expandilleros, ex homosexuales, ex borrachos, parranderos y jugadores. Aquí en la iglesia hay de todos, y el que no hacía nada era trapecista. Todos venimos lastimados a la iglesia. Todos teníamos problemas de niños, unos violados de niños, otras de jóvenes, otro abandonado, otro hasta en el basurero te recogieron, etcétera, etcétera. Todos venimos lastimados a la cruz. Y Jesucristo vino precisamente a predicar buenas noticias a los cautivos, a los oprimidos por las circunstancias de la vida. Y Él nos promete que si nosotros venimos a Él, vamos a comenzar a descansar. Porque venimos con una mochila de pecados, o cuando llegamos a la cruz,
Y cuando llegamos a la cruz, ¿qué hicimos? Le dimos la mochila de pecados, mis pecados, me dice, ya no los tengo que cargar yo, te los dejo a ti, y se quedaron colgados en la cruz. Y ahora me voy ligerito, ya no tengo que cargar la culpa ni la conciencia de mis pecados que me atormentaban y me causaban temor, porque Él los llevó en mi lugar en la cruz del Calvario. Y esto es precisamente lo que es el mensaje de la salvación. Vengan a mí y yo los haré descansar. Muy bien, bueno, ya somos cristianos, ya le dejamos los pecados a Cristo y ahora tengo que comenzar en mi vida cristiana a seguir todos los días teniendo el temor de Dios para descansar. Dice aquí, temamos. Hebreos 4:1. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, o sea, todos los días, cuando nos acercamos a Cristo, descansamos. Por ejemplo, cuando yo llegué allá a Europa hace 4 o 5 días, la semana pasada, desde que llegué en el aeropuerto de Madrid, una opresión tremenda y los demonios estaban ahí de la bendición tan grande que iban a hacer las reuniones, que todo el día en mi cuarto me la pasaba orando, hincado, Señor, clamándole al Señor, porque me levantaba ansioso, me levantaba nervioso, me di cuenta que estaba perdiendo mi paz. Y siempre que me sucede eso, yo sé que necesito caer de rodillas. Y siempre que caemos de rodillas, no debemos de levantarnos hasta que tenemos paz. Hasta que verdaderamente sabes que todo está bien, todo está bajo el control de Dios, todo va a salir bien, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios me va a seguir guiando aún más allá de la muerte. Pero algunos de ustedes, dice el escritor a los Hebreos, parece que no ha descansado todavía. Y cuando nosotros venimos a predicarles a ustedes los domingos, o como en este momento, hay muchos de ustedes ahorita que tienen cara de cocodrilo. Hay muchos cristianos que están así, ¿será cierto? Y nosotros los vemos desde el púlpito, no les digo cuántos son de ustedes, ¿verdad? Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y por la expresión de tus ojos y de tu cara, se puede notar si tú verdaderamente estás descansado. Una persona en Cristo, ¿verdad?, descansada y con gozo, tiene paz, está tranquilo. Sabes que todo está bajo el control de Dios, que todo está bajo su soberanía divina y que aunque estemos atribulados en todo, no estamos angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestras vidas. Esta es la vida cristiana, una vida de llegar y descansar en Jesús. Bastantes preocupaciones, bastantes problemas tenemos para vivir todos los días bajo el estrés. En España, el 90% de la gente vive deprimida. Y terminamos con un versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Yo le doy gracias a Dios a todos los que trajeron Biblia. Los que no trajeron Biblia se pueden juntar con un cristiano. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, cuando Dios se despide de la nación de Israel y le hace la última advertencia. Miren ustedes qué tremendo mandamiento y qué tremenda exposición de la psicología del ser humano. Dice Deuteronomio 28, versículos 65 al 67. Y ni aun entre estas naciones descansarás. ¿Qué maldición había por la rebelión y por la desobediencia? No tener descanso. Escucha, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿No es acaso este el cuadro de la humanidad? Mira a tu compadre, mira a tu vecino, a lo mejor tiene un Mercedes-Benz y tiene bonita casa o lo que tú quieras, pero no duermen, no tienen paz. Y hay una tristeza que consume sus almas porque no tienen la esperanza ni el gozo de la salvación. Y tendrás tu vida como algo que depende de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás
seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Esto en la psicología se llama depresión. ¿Cuántas personas que me están escuchando en esta tarde, cuando viene el amanecer, ni siquiera quieres quitar el cojín de tu cabeza? Ay, Dios mío, cómo quisiera quedarme aquí dormido, ya que venga el rapto ahorita. Ya como quisiera en este momento, ¿verdad?, morirme, o no quisiera ya despertar, quisiera aquí quedarme. Se llama depresión. ¿Y cuál es la causa de esta depresión? Que no enfrentas la vida con gozo, ni con confianza, ni con seguridad, ni con paz, porque no tienes en tu corazón el temor de Dios. Y ahora los psiquiatras y los psicólogos dicen que la gente que tiene depresión, que tiene esquizofrenia, que tiene manía depresiva, que tiene psicosis, la única terapia son pastillas tranquilizantes. Y cuando comienzas a tomar pastillas tranquilizantes, que Prozac, que Valium, etcétera, etcétera, te comienzas a convertir en un drogadicto. Porque comienzas a depender de esas pastillas para dormir, de esas pastillas para despertarte. Y aunque no, yo estoy bajo prescripción médica, señor, y me tomo 25 miligramos nada más. Y el mes que entra o 2 meses va a tomar 50 miligramos. Y en 6 meses eres un drogadicto. Porque estás dependiendo de algo para enfrentar la vida. Y Dios no quiere que nosotros dependamos de nadie más que de su Espíritu Santo. Y dice el versículo 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serás vendido a vuestros enemigos por esclavo y esclavas, y no habrá quien os compre, para acabarla de amolar. Damas y caballeros, hermanos y hermanas en Jesucristo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en esta tarde, Dios que te ha hablado a través de su palabra, en el amor y la misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros, te dice que con su temor vivirás lleno de confianza, lleno de paz, lleno de tranquilidad, porque no se te olvide, Dios no puede ser burlado. Él nos observa, nos conoce, sabe perfectamente bien por qué le sirves, los motivos por los cuales haces lo que haces. Él sabe lo que lees, lo que ves en la televisión, lo que piensas en lo más íntimo de tu ser, porque Él es el Dios ante cuya presencia nuestras vidas están desnudas. Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga a cada uno en particular, según nuestras obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque el precio que se pagó en una cruz no fue el oro y la plata, sino la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Oremos. Así con tu rostro inclinado en esta tarde, tal vez haya muchos de ustedes que aún no tienen, siendo cristianos, el temor de Dios. Ahora has comprendido que el temor de Dios es la conciencia continua de que las 24 horas del día Dios sabe aún lo que soñamos. Padre, tú eres un Dios que ve. El que hizo los ojos no verá. El que hizo el oído no oirá. Porque los caminos del hombre están delante de Jehová. Y Él conoce todas nuestras veredas, y Él le pagará a cada uno de nosotros según hayamos hecho. Te damos gracias, Señor, porque nos sigues hablando y nos sigues mostrando la importancia de tener temor tuyo en nuestro corazón. Que vivamos con la conciencia de que tú nos ves. Y con esto demostramos que creemos en ti. Porque este temor de que tú nos ves nos va a impedir que nos desboquemos. Que vivamos en las pasiones nada más de nuestro cuerpo y que tengamos un freno, porque no somos animales. Fuimos creados a tu imagen y semejanza
Somos agentes morales libres, responsables de nuestros actos. Tal vez en esta tarde hay alguna persona o varias personas que aún no tienen el temor de Dios por no ser cristianos. Y tal vez en esta tarde sea la última vez que Dios te llama para que arregles tus cuentas con Él. El mensaje del Evangelio es que Cristo estaba en la cruz representándonos, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Dios castigó a su Hijo en nuestro lugar. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Como una oveja enfrente de sus verdugos, enmudeció y no abrió su boca. Y todo lo hizo porque te ama, porque me ama, y porque quería demostrarte qué horrible es morir en pecado. Dios quiere que tú creas en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz, y que en esta tarde le recibas en tu corazón, que ya no dejes pasar un día más, para que seas salvo de la ira venidera. Las personas que en esta tarde quisieran por primera vez invitar a Jesucristo a su vida, hazlo ahí desde tu lugar, en el silencio de tu alma. Dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos al derramar su sangre preciosa. Ahora te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Dios, porque creo que estás vivo y a los 3 días resucitaste de entre los muertos, para traerme la esperanza de volver a vivir junto contigo, si yo deposito mi confianza en tu obra en la cruz, y creo que tú resucitaste y vivo para ti hasta el día de mi muerte. Dame el poder, Señor, de vivir para ti, y que el temor tuyo esté en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 17. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. En esta noche quiero hablar a ustedes sobre pero cuando tenemos temor de Dios, nosotros nos acercamos a Dios. Para que podamos nosotros entender en esta tarde, en primer lugar, el temor de Dios, quiero relacionarlo con una historia. Hace algún tiempo una familia salió de su casa y le dijo a sus pequeños hijos: vamos, mamá y yo, a salir de compras en la noche y vamos a ir a cenar, y cuando regresemos queremos encontrar que todos se portaron bien. Los papás estaban casi saliendo ya en la puerta, subiéndose al vehículo, cuando los niños comenzaron a sacar los cojines, a corretearse con los cojines, a brincar sobre las camas, etcétera, etcétera, porque supieron que nadie los estaba observando. Al otro día, los papás supieron del relajo que los niños habían hecho y les dijeron lo siguiente: vamos a poner, niños, cámaras de video en la sala, cámaras de video en los baños, cámaras de video en la cocina y cámaras de video en los cuartos.
y cuando mamá y yo regresemos, vamos a observar el video, cómo se portaron. ¿Cómo creen ustedes que los niños, al sentirse observados, y has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos? Salmo 139, 12, aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Proverbios capítulo 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5, porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y él considera todas sus veredas. Y en Jeremías 16, dice el profeta, mis ojos están sobre todos tus caminos, y tu maldad no se esconde de mis ojos. Vemos pues que una de las revelaciones más maravillosas de la Biblia es que Dios nos está continuamente, se portaron como angelitos. ¿Qué hizo la diferencia entre el día anterior y cuando instalaron las cámaras de video? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? El saber que estaban siendo observados. Bueno, el temor de Dios es exactamente lo mismo. El temor de Dios es, a los que les interese apuntarlo, la conciencia continua de que Dios nos observa. La conciencia continua de que Dios nos ve las 24 horas del día. Pero no solamente que Dios nos ve, sino que Dios conoce también todas las intenciones, los motivos y los pensamientos de nuestro corazón. Déjenme leerles algunos pasajes que nos hablan acerca de la realidad que Dios nos ve las 24 horas del día. Dice el Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conoces los temas y una de las doctrinas más importantes de la Biblia, el temor de Dios. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios es uno de los principales mandamientos de Dios a nuestra vida, porque hay 3 tipos de temores en la Biblia. 2 son negativos y 1 es positivo. El único temor positivo que existe es el temor de Dios. Y los otros 2 temores negativos son el temor al hombre y el temor al diablo. Un cristiano no puede tener miedo de ningún ser humano. Un cristiano no puede tener miedo ni temor de Satanás ni de los demonios. Un cristiano tiene que tener temor de Dios. ¿Qué significa, pues, temer a Dios? ¿Qué diferencia existe entre tenerle miedo a Dios y entre el temor a Dios? Porque son 2 cosas diametralmente opuestas. Cuando nosotros tenemos miedo de Dios, el miedo de Dios nos aleja de Dios.